¿Vamos juntos hacia ese cambio educativo en el que creemos? Tú y yo sabemos que es necesario. ¿Me acompañas? Soy Avi Orquín y esto es Adrenalina Educativa. Episodio 1. Este nuevo mundo. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por escuchar mi humilde podcast. No pretendo ganar audiencia con él, ni ser conocido, y mucho menos dedicarme a este mundo, pues lo que verdaderamente quiero es dedicar todas mis fuerzas a aquello que me apasiona, que no es otra cosa que la enseñanza. Los objetivos de este podcast son simplemente dos. Tener en formato audio mis ideas, impresiones y vivencias relacionadas con la educación. Y dos, compartir las alegrías, los desafíos, las frustraciones, las trabas que surgen en el camino de ser un buen profesional adaptado a las necesidades del alumnado del siglo XXI. Es un podcast de desahogo personal, pues necesito expresar aquello que siento en cada momento ante situaciones que no acabo de entender y cómo actúo para superarlas una y otra vez. También es un podcast de transmisión de fuerza y esperanza para aquellos docentes vocacionales que están inmersos en un cambio, que saben que ha de haber una transformación, pero atraviesan situaciones muy complicadas en su camino y muchas veces se sienten solos. La verdad que descubrí este mundo hace más bien poco, cerca de un año más o menos, donde empecé a escuchar a Andreu Buenafuente y Berto Romeu en el programa Nadie sabe nada, un programa de humor con dos de sobra conocidísimos humoristas. Para mí es muy importante el humor tanto en educación como en nuestras vidas en general. No fue hasta estas Navidades cuando a través de mi regalo de Navidad, un fantástico curso de innovación que recomiendo encarecidamente y que podéis encontrar en la web de los mismos creadores, innodocentes.com, descubrí el podcast de Píldoras de Educación de David Santos. Desde el primer momento me enganché a él, pues todo lo que decía coincidía increíblemente con mi visión de la educación. Palabras y frases como vocación, ABP, APS, tecnología, metodología activa, no libros, no deberes, formación continua, coordinación, proyecto educativo de centro realista y práctico, y un largo etcétera, que me llenó de satisfacción, de esperanza y que me dio un chute de energía tal que no he parado de escuchar tanto su podcast como otros muy relacionados e interesantes. De ahí el nombre de este podcast, Adrenalina Educativa. Para mí, el descubrimiento del podcast supone un apoyo enorme que muchas veces no encuentro en mi centro educativo, en la administración o en mi entorno, pues están sumidos en lo que yo denomino el bucle, que será el título de mi segundo episodio. Bueno, os voy a contar un poquito de mí, y así nos vamos conociendo poco a poco. Soy maestro especialista en educación física y primaria. Llevo trabajando con niños y niñas desde hace 22 años. Primero en una escuela de fútbol, más tarde dando extraescolares de vóley y de futbito, mientras estudiaba oposiciones, que el tema de oposiciones da para un episodio. Después, como interino. Y finalmente, desde el 2006, como funcionario de carrera con mi propia plaza. Siempre he dado clases de educación física, aunque para completar horario impartía otras áreas como lengua, matemáticas, sociales. He estado también bastantes cursos actuando como tutor, pero un tutor teórico. ¿Y por qué le llamo teórico?
Pues porque tenía que realizar muchas horas de educación física, desde primero hasta sexto de primaria, y a mi tutoría en sí, pues tenía muy poquitas asignaturas y muy pocas horas a la semana. Por lo tanto, yo me consideraba que era un tutor de papel, de burocracia, simplemente, pues no tenía las suficientes horas para poder aplicar todo aquello que quisiera. Y ellos tampoco, y ellas no tenían ese punto de referencia que necesita un niño y una niña para poder avanzar de la manera necesaria. Como digo, pues era insuficiente para mi alumnado y para mí, pues el tiempo que pasaba con mi tutoría era muy escaso y en el que no podía aplicar todo lo que hubiera querido. Vuelvo a repetir. Observaba cómo mi alumnado estaba totalmente mareado, pues entraban diferentes maestros y maestras y cada cual actuaba de forma individual y distinta. Los niños y niñas debían adaptarse pues a cada uno. Unos les hacían hacer exámenes, otros les hacían presentar proyectos. Había algunos que optaban más por una enseñanza tradicional, aburrida con los libros delante. En cambio, había otros que utilizaban metodologías más activas. Considero que esto no es un centro educativo, así no puede funcionar un centro educativo. Y estas prácticas las vemos pues, con demasiada frecuencia. Considero que esto es un problema de centro, pues no hay un proyecto educativo práctico. Los proyectos educativos de centro suelen ser burocráticos y teóricos y de papel. Y suelen ser una copia o simplemente un trámite y un documento que suele estar guardado en un cajón por si viene el inspector para poder pues enseñarle lo que hay ahí. Y la verdad, no lo entiendo. Debería ser el proyecto, el documento más importante de un centro, la guía, el camino a seguir y que estuviera por encima de cualquier maestro y maestra. Pues en un centro educativo unos vienen, unos van, unos están en un curso, otros están 10, o sea que hay mucho movimiento, o sea que tiene que haber un proyecto educativo de centro que guíe a todos aquellos que se encuentren en ese momento en el centro. Bueno, los últimos 10 años he permanecido en un mismo centro, pues tenía allí mi plaza. Ha sido mucho tiempo donde me han sucedido todo tipo de cosas, tanto positivas como negativas. Todas ellas me han enseñado, unas y otras. He evolucionado como persona y he mejorado como docente. No tanto como hubiera deseado, pero he avanzado, siento que he avanzado. Me ha enseñado multitud de cosas. He comprendido que la enseñanza no es algo individual, que cada docente se lleva al aula. Ha de ser algo compartido, coordinado. Nos hemos de nutrir unos con otros. Algunos te pueden decir, no, yo en mi aula hago lo que quiero. No, yo tengo libertad de cátedra, dicen otros. Esto es un problema que acabo de comentar relacionado con el proyecto educativo de centro, que tiene que impulsar sobre todo el equipo directivo y hacer que la mayoría del claustro, una buena parte, pues se una a ese carro. También me he dado cuenta que el centro está por encima de las individualidades. Y lo importantísimo, vuelvo a repetir y lo diré muchísimas veces, que es el realizar un proyecto educativo de centro democrático y evaluado. No un proyecto educativo de cajón, un proyecto educativo de centro que se revise cada año, que se modifique, que se elimine todo aquello que no funciona, que se añadan cosas nuevas, que se modifiquen aquellas que no acaban de funcionar. También he observado que hay docentes que no se merecen estar como docentes, que no tienen vocación y perjudican notablemente al alumnado, a los centros y al resto del profesorado. Lamentablemente, esto no se controla. También que tienes que luchar por lo que crees, si estás convencido de ello, pase lo que pase, aunque sea más cómoda la enseñanza tradicional. Es decir,
menos complicaciones, menos quejas, menos trabajo, porque es mucho más sencilla, menos envidias por aquellas personas que no hacen, y no dejan hacer y no quieren que hagas, menos de todo, pero que no vale la pena. Para mí no vale la pena. Yo necesito ver a mi alumnado motivado, porque si hay motivación, puedes enseñarles muchísimas cosas y eso es muy gratificante. También he visto que hay mucha gente decidida a cambiar en cada centro y aunque allí encuentren poco apoyo, el conjunto de toda esa gente hace la fuerza y te da ese empujón necesario para avanzar un paso más. Otra de las cosas importantes que me he enseñado es que las personas tóxicas, cuanto más lejos, mejor. No hay que perder el tiempo con ellas. Las peores situaciones te enseñan y te hacen avanzar. A mis alumnos y alumnas siempre les hago comparaciones relacionadas con el deporte. A mí me gusta mucho hacer deporte. Soy de educación física y aparte practico mucho deporte. Una de las comparaciones que suelo hacer es cuando competía en carreras, ¿qué es lo que me sucedía ahí? Yo avanzaba muchísimo más en aquellas carreras que no tenía el resultado esperado, que me pasaban cosas que no me hacían correr lo rápido que había entrenado para correr en esa carrera. Y ese tipo de carreras después me hacían realizar otras más adelante donde avanzaba mucho más rápido y donde conseguía objetivos mucho más amplios. ¿Por qué? Porque de las peores situaciones te enseñas muchísimo más, sales muy reforzado y si las analizas una vez han pasado, pues puedes modificar esos comportamientos y ir más deprisa hacia el camino que te has marcado, hacia los objetivos que te has marcado. Otra de las cosas que me he enseñado y creo que ya he dado muchísimas pistas a lo largo de este primer episodio es que la metodología tradicional es una metodología obsoleta, poco motivadora para el alumnado. Para el profesorado yo creo que también. Para mí es muy deprimente, muy poco motivadora. Me aburro profundamente dando las clases magistrales. Y recuerdo mi infancia cuando era así, cuando iba a clase y me aburría y no me ha quedado prácticamente nada de mis etapas educativas. Para mí esta enseñanza tradicional lo único que hace es formar al alumnado para realizar exámenes y pasar cursos. Examen, 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 curso, curso, curso. Así hasta que te pones a trabajar. Da igual que hayas ido a primaria, a secundaria, a bachiller, a la universidad, que hayas hecho posiciones en todas las etapas de tu vida educativa, lo único que te han hecho hacer es pasar exámenes y pasar cursos y pruebas y calificarte. Nada más. Yo noto muchísimas carencias de cosas que me podían haber enseñado y que no lo han hecho. Nunca. Una de las cosas importantes que considero yo fundamentales es la expresión oral. A ver, tenemos en el currículum que es esencial en las lenguas la expresión oral y nos centramos en los libros de texto, donde solo se hace que escribir. No hacemos que participen prácticamente los niños, que hablen en público. No les enseñamos eso. A mí no me lo han enseñado nunca. Y es algo que ahora en la vida adulta pues lo encuentro a faltar. Me hace falta. Me hubiera hecho falta. Ahora podría, pues por ejemplo, hablaros con una mayor soltura, porque lo habría practicado muchísimas veces. En cambio, eso, pues no sucede, no ha sucedido. Bueno, de esos 10 cursos anteriores en ese cole, me quedo con todo lo dicho anteriormente y con las grandísimas personas que he conocido y con las que hoy en día aún tengo contacto.
Quería agradecerles por enseñarme tanto. No os podéis ni imaginar todo lo que esas personas me han enseñado y me han aportado. Sin ellas me hubiera estancado, estoy completamente convencido y estaría dentro de ese bucle que ya veremos en profundidad. El curso pasado concursé, pues no aguantaba más la situación producida en ese centro. No era posible que lo que más me gustaba, es decir, ir a trabajar con mis alumnos y alumnas, me costara tantísimo. Pasé de tener una ilusión enorme en realizar un cambio en el centro a no querer acudir a él. Mejor pongo punto y aparte a este tema, pues todavía me afecta y me llena de indignación y de rabia. Voy a centrarme en el presente, en este curso. Desde este año trabajo en otro centro y soy el tutor de un curso de quinto de primaria. Está siendo una adaptación difícil, pues aparte de la novedad de ser un tutor práctico, real, no un tutor teórico. Ahora dispongo de muchas horas en clase con mi alumnado. Eso me satisface y me da un abanico de posibilidades mucho más amplio que cuando era ese tutor teórico. Puedo hacer muchísimas cosas, puedo organizarme muchísimo mejor. Y es un reto que afronto con muchísima ilusión. Pues aparte de esta novedad, se une el COVID y todo lo relacionado con él. Es decir, tienes que adoptar unas medidas de higiene. El alumnado tiene que estar sentado individualmente, manteniendo una distancia de seguridad de 1,5 metros. No puedes hacer grupos cooperativos, no pueden tener contacto entre ellos. Se hace más complicado, es como si hubiéramos dado un paso hacia atrás en lo poquito que habíamos avanzado en el tema de cooperación y de ayuda mutua, digamos. Pero bueno, es algo provisional y bueno, yo ya lo comento a los niños y a las niñas e incluso a las familias, que por mi parte es importante estar en un cole de manera presencial y no hacerlo a distancia. O sea que hay que mirar siempre la parte más positiva. Bueno, aparte de estas dificultades, repito, tengo muchísima ilusión. Os contaré por qué. Empezamos un proyecto educativo de centro desde cero. Ha coincidido que he entrado y había un nuevo equipo directivo que llevaba prácticamente un curso. Y desde este se tiene que construir el centro, este proyecto educativo de centro. Observo que este cole tiene muchas posibilidades, pues está guiado por una directora con ganas y con ideas actuales, y eso me llena de motivación. Muy importante, muy importante que el equipo directivo tire del carro. Si no es así, ya os digo yo que el centro no funciona. Se llena de individualidades y en vez de un centro parece una fábrica. Como habéis observado, o al menos eso quería transmitir, tengo unas cuantas cosas más que decir y muchas otras que seguro surgirán por el camino. Espero no haberos aburrido en exceso. Tal vez os sintáis identificados o identificadas. Mis disculpas por la primera grabación, por el primer episodio. Ya he comentado que soy novato. Perdón por estas muestras de nerviosismo, por estos fallos técnicos. Poco a poco, si voy avanzando, pues iré puliendo todo esto. Estoy abierto a sugerencias, pues si te evalúan, mejoras. Otro tema para otro episodio. Hay tanto de qué hablar. Muchas gracias por escucharme. Espero haberte inyectado un poco de adrenalina educativa y que ésta
te haya dado mucha energía para contribuir a ese cambio tan necesario. No olvides valorar tanto el podcast como este episodio. Te lo agradecería muchísimo y me serviría para mejorar en futuros episodios. Un fuerte abrazo. Esto es Adrenalina Educativa.